Quisiera saber en el teórico hasta qué temas han llegado a ver. La energía. Bueno, están un poco más atrasados, pero bueno, estamos bien. Bueno, em, para la segunda parte de la materia, recuerden que ustedes tienen el cronograma, se los mandé por el grupo de WhatsApp o lo tienen en el aula virtual. Em, la clase, ya después yo se les voy a descargar una clase grabada. No te hagas problema, no te hagas problema, Santiago, que la clase grabada la tienen. Em, Tengan en cuenta que para el segundo parcial van a tener como temas a evaluar todos los que no fueron evaluados en el primer parcial. Esto sería la parte de dinámica de la partícula, todo lo que es energía, todo lo que veamos hoy, que es impulso y cantidad de movimiento, y todo lo que vean la semana que viene, que es la parte de cinemática y dinámica rotacional, ¿sí? Esos temas serían los que van a entrar en la parte práctica del segundo parcial. La modalidad va a ser la misma, el segundo parcial va a ser teórico-práctico. El profe todavía no les cargo las notas de los parciales, ¿verdad? No, profe. No, Bien, profe. bueno. En la parte práctica ya está corregida, el profe tiene los parciales para terminar de ver la parte teórica y de ahí carga las notas, ¿sí? En líneas generales les quiero contar que ha estado bastante flojo lo que hemos visto en el práctico. Em, pero bueno, la nota es un promedio, o sea, es la sumatoria de las dos partes, después verán lo que les queda y después vemos cuándo pueden revisar el parcial, cualquier problema que tengan, ¿sí? Recuerden que también tienen dos recuperatorios, un recuperatorio para el primer parcial y uno para el segundo. No pueden recuperar dos veces el mismo, ¿sí? Y las fechas también las tienen en el cronograma para que se vayan organizando en esos días. Y el recuperatorio también es teórico práctico, ¿sí? Bien, entonces comenzamos con la clase de hoy. Voy a dar un breve resumen teórico, como para que puedan eh, recordar un poco de lo que han visto en otros años. Vamos a hablar mucho sobre un concepto que se llama cantidad de movimiento, que lo representamos con la letra P. Esta cantidad de movimiento o movimiento lineal, ¿sí? Perdón, momento lineal, cantidad de movimiento o momento lineal, es una magnitud vectorial que relaciona la masa de una partícula por su velocidad. Y como la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad de la partícula, ¿sí? Como la masa la medimos en el sistema internacional con unidades de kilogramos y la velocidad la medimos en el sistema internacional con metros sobre segundo, en la cantidad de movimiento o movimiento lineal en el sistema internacional tiene unidades de kilogramos por metro sobre segundo. Para que tengan una idea física de lo que significa la cantidad de movimiento o momento lineal, me da una idea de lo difícil que es detener una partícula, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea la partícula y o mientras más velocidad tenga, más difícil va a ser llevarla al reposo, ¿sí? Eso más o menos es físicamente lo que representa la cantidad de movimiento. Como les dije, la cantidad de movimiento que lo representamos con la letra P es una magnitud que se calcula como la masa por la velocidad y es una magnitud vectorial, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad de la partícula, ¿sí? Y también como es una magnitud vectorial, podemos descomponer la cantidad de movimiento en sus componentes X e Y. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la cantidad de movimiento en X va a ser la masa por la componente en X de la velocidad, mientras que la componente en Y del momento lineal será la masa por la componente en Y de la velocidad. Hay un famoso principio de conservación de la cantidad de movimiento, también conocido como principio de conservación de la cantidad de movimiento, que establece que siempre que interactúan dos o más partículas en un sistema aislado, cuando hablamos de sistema aislado nos referimos a un sistema que no sufre interacciones de fuerzas externas, ¿sí?
O si hay fuerzas externas, la sumatoria de ellas es cero, es nula. Entonces, cuando estamos en un sistema aislado, se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento que establece que la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final en el sistema. El principio de conservación de la cantidad de movimiento, de momento lineal, es mucho más general que el principio de conservación de la energía mecánica. Ustedes de la clase pasada, si se acuerdan, vieron el principio de conservación de la energía mecánica que se cumplía en condiciones donde, ¿se acuerdan cuándo se cumplía el principio de conservación de la energía mecánica? Que lo vieron en la clase pasada. A ver si están atentos. 127 participantes en la sala y ninguno Cuando sabe no haya decirme. fricción, Bueno, sí es un ejemplo, pero se cumple el principio de conservación de la energía mecánica, se cumple siempre que haya fuerzas conservativas o que no haya fuerzas disipativas en el sistema. Un ejemplo típico es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza disipativa de tipo no conservativa que obviamente lo que va a hacer es ir disminuyendo la energía mecánica del sistema. Perfecto, está bien. Ahora, la conservación de la cantidad de movimiento es un teorema mucho más general porque se cumple siempre que el sistema tenga sus fuerzas exteriores no nulas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos grandes clasificaciones. Son como los dos polos de los tipos de colisiones que vamos a ver. O choques, colisiones o choques. Tal lo que se conoce como colisiones elásticas, perfectamente elásticas o perfectamente inelásticas. Son los dos polos. Ahora bien, la mayoría de de los colisiones o de los choques de partículas ocurren entre medio, es decir, son un gris, no son ni totalmente uno ni totalmente el otro. Pero vamos a ver las dos grandes clasificaciones para que quede claro cómo las vamos a trabajar. En cualquiera de las colisiones que veamos, se cumple la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? El principio de conservación de movimiento o de momento lineal se cumple para todos los tipos de colisiones que nosotros veamos. Ahora bien, vamos a ver dos grandes clasificaciones de choque que son la colisión perfectamente elástica, donde ¿qué ocurre en la perfectamente elástica? Tenemos dos partículas que inicialmente vienen en direcciones opuestas, se produce la colisión o el choque y terminan yéndose en direcciones opuestas, donde como hay conservación, como es una colisión perfectamente elástica, hay conservación de la energía cinética. Entonces, en las colisiones perfectamente elásticas, además de cumplirse la conservación de la cantidad de movimiento, vamos a tener que también se conserva la energía cinética. Entonces, de la conservación de la cantidad de movimiento, tenemos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la final. En el ejemplo dado tenemos dos partículas, entonces inicialmente tenemos la cantidad de movimiento de la partícula 1, que va a ser masa 1 por la velocidad inicial de 1, más la cantidad de movimiento de la partícula 2, es decir, la masa 2 por la velocidad inicial de la partícula 2. Esto es lo que tenemos acá. ¿Sí? Y va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Qué tenemos en la situación final? Es decir, después de la colisión, bueno, la cantidad de movimiento de la partícula 1, que va a ser masa 1 por la velocidad final de la partícula 1, más la cantidad de movimiento de la partícula 2, que es la masa 2 por la velocidad final de la partícula 2. Eso es lo que tenemos ahí. Pero además de cumplirse esta conservación de la cantidad de movimiento, que se cumple para todos tipos de colisiones, en este caso, como es una colisión perfectamente elástica, también se conserva la energía cinética. Es decir, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Entonces, nos va a quedar que un medio de la masa 1 por la velocidad inicial de 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad inicial de la partícula 2 al cuadrado es igual a un medio de la masa 1 por la velocidad final de la partícula 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad final de la partícula 2 al cuadrado. Trabajando un poco algebraicamente con esta ecuación, llegamos a este de acá. Es decir, este de acá es una conclusión de esta.
¿sí? Eso directamente trabajan con esta. La velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial de 2 es igual a la velocidad final 2 menos la velocidad final de 1. Entonces, trabajando con esta ecuación y con esta, podemos encontrar las velocidades de las partículas finales, ¿sí? Bien, repito. Esta ecuación es válida para cualquier tipo de colisiones. Está solamente para los choques perfectamente elásticos. ¿Está claro esto? Sí, Sí, profe. profe. Bien. El otro extremo, el otro extremo de las colisiones son las colisiones perfectamente inelásticas. En las colisiones perfectamente inelásticas, cuando las dos partículas colisionan, quedan unidas, es como si quedaran pegadas, y se comportan como si fuera una sola después de la colisión. Entonces, del principio de conservación de la energía, del principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿qué nos va a quedar? Que la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2 es igual a la suma de las masas, es decir, masa 1 más masa 2, por la velocidad final. Acá, como quedan unidas, va a tener una única velocidad que es la misma para las dos, y la masa es la suma de las dos, ¿sí? Esto es válido únicamente para los choques plásticos, ¿sí? O las perfectamente inelásticas, es lo mismo. Decir choque plástico o perfectamente inelástico es lo mismo. Bien, entre medio de estas colisiones hay un montón de ejemplos que qué es lo que va a ocurrir. No quedan pegadas las partículas, pero tampoco hay conservación de la energía cinética. Entonces lo que va a ocurrir es una situación similar a esta, pero donde van a ver que las velocidades finales decaen comparado a las iniciales porque se pierde energía cinética, ¿sí? Entonces esos son casos intermedios. Otro concepto que vamos a trabajar hoy es el concepto de impulso, ¿sí? El impulso también es una magnitud vectorial que me relaciona la fuerza aplicada por el transcurso del tiempo, ¿sí? Y como el tiempo se mide en segundos y la fuerza en newtons, el impulso va a quedar definido en unidades de newton por segundo, ¿sí? Hay un teorema que me relaciona la cantidad de movimiento y el impulso, que es el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, que dice que el impulso de la fuerza neta es igual a la diferencia entre la cantidad de movimiento inicial menos la cantidad de movimiento final. Esto es cuando esto se aplica sobre un mismo cuerpo. Después vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos a ver una serie de ejercicios en la clase de hoy. El material que les voy a cargar, que es este que les estoy presentando, tiene 10, 11 ejercicios resueltos. Por una cuestión de tiempo, yo no voy a llegar a desarrollarles todos en la clase, pero sí tienen explicado el paso a paso de todos los ejercicios para que ustedes lo revisen y lo vean y cualquier duda que tengan de lo mismo lo consulten en la próxima clase, ¿sí? Además, en el aula virtual, como siempre, les voy a subir este material, les voy a subir la clase grabada y además les voy a subir un material de ejercicios propuestos para que ustedes puedan practicar y ejercitarse, ¿sí? Bien, veamos el primer ejemplo. Les dice, en la figura se dan las masas y las velocidades de dos cuerpos inmediatamente antes de la colisión y después de la misma. Es decir, acá entre medio, acá hubo una colisión entre estas dos partículas y después de esta colisión, la situación es la que tienen a la derecha. Entonces tienen la masa de 2 kilos que viene con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundos, la masa de 3 kilos que viene con una velocidad inicial de 2 metros sobre segundos. Si bien las dos se direccionan hacia la derecha, obviamente como esta tiene menor velocidad, van a colisionar y eso es lo que ocurre. Y después de la colisión, me están preguntando cuánto va a valer y hacia dónde va a ir la velocidad final de B. Teniendo todos los datos. Bien.
En este caso, a mí, el ejercicio no dice, no aclara que el choque es perfectamente elástico y obviamente, dada el dibujo, tampoco es perfectamente plástico, ¿sí? Entonces, no sabemos si se produce la conservación de la energía cinética. Lo que sí sabemos, porque ocurre en todas las en todo tipo de colisión, es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la cantidad de movimiento antes del choque, es decir, la inicial, es igual a la cantidad de movimiento al finalizar el choque, ¿sí? Inicialmente tenemos a la masa A por la velocidad inicial de A, más la masa B por la velocidad inicial de B, y después del choque tenemos a la masa A por la velocidad final de A, más la masa B por la velocidad final de B. ¿Qué es esta mi incógnita? Esto es lo que me están preguntando, ¿sí? La masa A es dato, 2 kilos. La masa B es dato, 3 kilos. La velocidad inicial de A es dato, 12 metros sobre segundos. La velocidad inicial de B es dato, 2 metros sobre segundos. Y la velocidad final de A también es dato, 4,5 metros sobre segundos. Entonces de ahí despejan la velocidad final de B y les va a quedar esta expresión de acá, que les va a quedar que la velocidad final es 7 metros sobre segundos, ¿sí? ¿Para dónde creen que se va a dirigir el cuerpo B después de la colisión? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ¿sí? O sea que va a ir hacia allá con una velocidad de 7 metros sobre Mi cero. colega. Atento, ¿eh? Oh. Atento, Reinau, al ciber. Ojo que la Ozuna no gamble. No me lo creo. Ozuna, Ozuna, por favor. Ozuna. Ay, ay, ay. 4 Yoshi, en lugar de estar en clase, está jugando con los videojuegos, parece. Bueno. Bien. Entonces, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí. Bien. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí. Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, veamos otro ejemplo. El ejercicio 4. Dice, una pelota con una masa de 100 gramos, 100 gramos, recuerden que en el sistema internacional sería 0,1 kilos, ¿sí? Entonces, una masa de 0,1 kilo se deja caer, esto es una velocidad inicial de 0, se deja caer desde una altura de 2 metros, acá tienen el dibujo, por encima del piso. Esta rebota verticalmente hacia arriba hasta una altura de 1,5 metros después de chocar contra el piso. Calcular la cantidad de movimiento de la pelota inmediatamente antes y después de la colisión y determina la fuerza media ejercida por el piso sobre la pelota suponiendo un tiempo de colisión de 10 a la menos 2 segundos. Bien, viendo este esquema, que es una simplificación del enunciado, ¿ustedes dirían que acá hay conservación de la energía cinética o no? ¿No sería gravitacional? No se confundan, no se confundan lo que, o sea, sí, energía potencial va a tener, pero no, o sea, no es eso lo que estoy preguntando, yo estoy consultando. ¿Hay conservación de la energía cinética? Viendo el dibujo. No, ¿por qué no? ¿Cómo se dan cuenta que no hay conservación de la energía cinética? Porque pierde altura. Si el choque fuera perfectamente plástico, esta pelota después de rebotar debería llegar al mismo lugar que antes. Y no está ocurriendo. Esa energía que se pierde es la que se disipa. Entonces, acá no es un choque perfectamente elástico. Tampoco es plástico, porque si fuera plástico, la partícula quedaría
pegada contra el suelo, eso no ocurre. Entonces es una condición intermedia, ¿sí? Bien, eso por un lado. Bien. Entonces, lo que me preguntan es, primero, calcular la cantidad de movimiento de la pelota inmediatamente antes y después de la colisión. Para calcular la cantidad de movimiento, recuerden que lo que yo tengo que conocer es la masa y la velocidad. La masa ya la conozco porque es 0,1 kilos. Lo que me falta saber es la velocidad inicial y después la velocidad final. Bien. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular esa velocidad, porque para calcular la cantidad de movimiento antes del choque tengo que conocer esa velocidad antes de la colisión. ¿Cómo lo voy a hacer con cinemática? ¿Sí? Recordando de cinemática, había una ecuación que era que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por la altura, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial sería 0 porque cae del reposo, la gravedad es 9,8 y la altura son 2 metros. Entonces, de ahí ustedes despejan la velocidad, que sería esta velocidad inicial, y les va a dar que esa velocidad es menos 6,26. ¿Por qué le da negativa? Porque desciende. Porque va hacia abajo, ¿sí? Perfecto. Bien. Tenemos la velocidad inicial, es decir, yo la llamé velocidad inicial a esa velocidad antes de la colisión con el suelo. Lo que me va a quedar ahora es calcular la cantidad de movimiento inicial. ¿Cómo lo voy a hacer? La masa por esa velocidad. Entonces la masa, que es 0,1 kilos por la velocidad que acabo de calcular, me va a dar la cantidad de movimiento inicial. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la velocidad final, que yo llamo velocidad final, a la velocidad inmediatamente después de la colisión. ¿Sí? Lo vamos a hacer de la misma manera, por cinemática, donde la velocidad final, que va a ser cuando llega acá arriba, a eso llamé velocidad 2, cuando llega ahí arriba, al cuadrado es igual a la velocidad f, que es la que está acá, menos 2 por g por i. Donde esta velocidad va a ser 0, porque al llegar a la altura máxima el cuerpo se detiene, si se acuerdan de cinemática, de la energía que vieron la semana pasada. Y de acá, si ustedes despejan, les va a dar que la velocidad es 5,42 metros sobre segundos. Positiva porque en este caso va hacia arriba. Entonces calculo la cantidad de movimiento en la situación después de la colisión haciendo masa por la velocidad que acabo de calcular y les da que la cantidad de movimiento es 0,542. Bien. Entonces, calculé la cantidad de movimiento antes de la colisión, la cantidad de movimiento después de la colisión, y ahora lo que me piden es determinar la fuerza media ejercida por el piso sobre la pelota, suponiendo un tiempo de colisión de 10 a la menos 2 segundos. Si se acuerdan, había un teorema de impulso y cantidad de movimiento que me relacionaba el impulso con la cantidad de movimiento. ¿Y qué decía ese teorema? Que impulso es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Tenemos la masa de la partícula, que es 0,1 kilo, es dato, la velocidad final que la calculamos, que es 5,42, la velocidad inicial, que también la habíamos calculado, que era 6,26, menos 6,26 metros sobre segundos, y haciendo ese cálculo ustedes pueden encontrar el valor de lo que es el impulso, que en este caso les da que es 1,17 kilogramos por metro sobre segundo. Recordando que el impulso también se calcula como fuerza por el transcurso del tiempo, teniendo que el impulso es lo que acabamos de calcular y que el tiempo es 10 a la menos 2 segundos, ustedes de ahí pueden despejar el valor de la fuerza, que obviamente les va a quedar definido en newtons. Entonces, sabiendo que el impulso es 1,17 y el tiempo es 10 a la menos 2, le queda que la fuerza aplicada es de 117 newtons. ¿Sí? Este ejercicio no es un ejercicio tan evaluable en un práctico, pero sí ténganlo en cuenta para que terminen de definir y tener en claro algunos conceptos de la unidad que los van a terminar de afianzar más en el teórico la semana que viene, ¿sí?
Perdón, mañana. Mañana tienen clase teórica. Bien. Veamos otro ejemplo de colisión. Supónganse que ustedes tienen dos vehículos, ¿sí? El vehículo A, que está en reposo, que tiene una masa de 1800 kilos, y atrás viene un vehículo B, que viene con una velocidad de 20 metros sobre segundos y que tiene una masa de 900 kilos. Acá se produce una colisión y me dice que los autos quedan enredados después del choque. Es decir, quedan unidos. ¿Qué tipo de choque es este? Es un choque plástico. O sea, cuando el enunciado les dice que quedan pegados, enredados, unidos, se mueven juntos, bueno, es un choque perfectamente inelástico o choque plástico, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, la ecuación nos iba a quedar definida de esta manera. La masa A por la velocidad inicial de A más la masa B por la velocidad inicial de B es igual a la suma de las dos masas por la velocidad final, porque se van a mover juntas, ¿sí? Entonces yo lo que quiero calcular es esa velocidad final. La masa A es dato, 1800 kilos, la velocidad inicial de A es 0, porque está en reposo, más la masa B que es 900 kilos por la velocidad inicial de B que es 20 metros sobre segundos. La suma de las dos masas es 1800 más 900 y de acá despejo velocidad final que les va a dar un valor de 6,67 metros sobre segundos. ¿Sí? Obviamente es a la derecha, porque si había un cuerpo que estaba quieto y viene otro que va hacia la derecha, el resultado final va a ser que ambos cuerpos se van a mover hacia la derecha, ¿sí? Obviamente, con menor velocidad, porque este cuerpo está, en definitiva, frenando al cuerpo B, después de la colisión, ¿sí? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. Ah, Bien, dice, vemos otro ejemplo. Un objeto de 0,3 kilos, que lo llamamos masa 1, viaja con una velocidad de 2 metros sobre segundo en la dirección positiva del eje X y tiene una colisión frontal elástica con otro cuerpo en reposo que tiene una masa de 0,7 kilos. Acá se produce la colisión, ¿sí? Y pregunta. Bueno, en realidad este ejercicio tiene varias partes. Les dice que la colisión la ubiquen a 0 metros de un sistema de coordenadas y lo que les pregunta es la distancia que separa los dos cuerpos colisionados luego de 25 segundos del encuentro. Este es un ejercicio que relaciona todo lo que es choque y cantidad de movimiento con los conceptos que vimos en cinemática en la unidad 3, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la primera parte. Es un choque frontal elástico, entonces se van a cumplir dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que se van a cumplir? Se va a cumplir la conservación de la cantidad de movimiento. Y la energía cinética. Bien, y también en la energía cinética porque el enunciado me aclara que es una colisión frontal elástica, ¿sí? Bien, entonces, del principio de conservación de la cantidad de movimiento se va a cumplir esta ecuación y del principio de conservación de la energía cinética se va a cumplir esta otra. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La velocidad final 1 y la velocidad final 2. ¿Sí? O sea, tenemos un sistema de ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a empezar trabajando con la ecuación 2, que es esta de acá, que voy a decir, bueno, la velocidad inicial de la partícula 1 es 2 metros sobre segundos, la velocidad inicial de la partícula 2 es 0, y esto es igual a la velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1, que son incógnitas y no las tengo.
De acá voy a despejar esta, entonces esta la voy a pasar sumando del lado izquierdo y me va a quedar esta expresión. ¿Sí? O sea, la ecuación 2 me va a quedar de esa expresión. Lo que voy a hacer ahora es trabajar con la ecuación 1, ¿sí? Y donde vea velocidad final 2, voy a reemplazarla por 2 más velocidad final de 1, ¿sí? Entonces, trabajando con la ecuación 1, que es masa 1 por velocidad inicial 1, masa 1 por la velocidad inicial de 1, más la masa 2 por la velocidad inicial de 2, es igual a la masa 1 por la velocidad final de 1, que es incógnita, más la masa 2 por la velocidad final de 2, que es incógnita. Pero acá en lugar de usar velocidad final de 2, voy a usar lo que acabo de encontrar anteriormente, que es la velocidad de 1 más 2. ¿Sí? Entonces acá me quedó una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Sí? Entonces me va a quedar 0,3 por 2 es 0,6. Este término se cancela. ¿Sí? Acá hago distributiva. ¿Sí? Y en definitiva acá les va a quedar que 0,6 menos 1,4 es igual a 0,3 por velocidad final 1 más 0,7 por velocidad final 1. Estos dos términos son semejantes, es como que tengan 0,3x más 0,7x. En definitiva, 0,3 más 0,7 es 1 kilo, velocidad final de 1. Entonces de ahí, si ustedes despejan la velocidad final de 1, les va a dar que es menos 0,8 metros sobre segundo. ¿Quedó claro esta primera parte? ¿Por qué me da negativo? Porque va hacia la izquierda, bien. Porque esto va a ir hacia allá. Después de la colisión, que se produce acá, el cuerpo 1 va hacia la izquierda. Obviamente el cuerpo 2 va a ir hacia la derecha después de la colisión. Y para saber cuánto da, voy a recurrir a la ecuación que habíamos encontrado antes, diciendo que la velocidad 2 es la 1 más 2 metros sobre segundo. Entonces me va a quedar que es menos 0,8 más 2, que es 1,2 metros sobre segundo. Bien, ya tengo las dos velocidades finales de ambas partículas, ¿sí? Lo que me preguntaba el ejercicio es la distancia que va a separar a esas dos partículas después de la colisión. Entonces, colocando el cero de coordenadas, porque lo dice el enunciado, justo donde se produce la colisión, imagínense que venían los dos cuerpos, colisionan acá y después de la colisión, el cuerpo 1 va hacia la izquierda y el cuerpo 2 va hacia la derecha. El cuerpo 1 va hacia la izquierda y tiene una masa de 0,3 kilos y va con una velocidad de menos 0,8, ¿sí? La masa 1 tiene 0,3 kilos y tiene una velocidad de menos 0,8 metros sobre segundos, mientras que el cuerpo 2 tiene una masa de 0,7 kilos y va hacia la derecha con una velocidad de 1,2, que eso es lo que calculamos recién, metros sobre segundo. Bien. Entonces, para calcular la distancia que los separa, ¿sí? Yo lo que es que los móviles chocan en el origen de coordenadas y se alejan con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante. Entonces, recordando las ecuaciones del MRU, que ya vieron, tenemos que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esto era en un MRU, ¿bien? Entonces, el cuerpo 1 tiene una posición inicial de 0, porque el choque se produce en el centro de coordenadas, ¿sí? Más una velocidad final 1, que es menos 0,8, por el tiempo en el que transcurre la colisión, que es dato, que es 25 segundos. Es decir, 25 segundos después del choque, me va a dar información de dónde va a estar posicionado ese cuerpo 1. Entonces,
Como la velocidad final ya la tengo que la calculé antes, que es menos 0,8, y el tiempo es 25 segundos, yo puedo calcular la posición en la que se va a encontrar el cuerpo 1 25 segundos después del choque. Eso me va a dar una posición de menos 20. Es decir, que se va a mover hacia la izquierda 20 metros. ¿Sí? Lo mismo hago con el cuerpo 2, donde me va a quedar que la posición del cuerpo 2 va a ser la posición inicial del cuerpo 2 más la velocidad de 2 por el tiempo. La posición inicial es 0 porque también parte del reposo, el choque se produce acá, en el medio, más la velocidad final, que es la que acabamos de calcular, que es 1,2, por el tiempo, que es 25 segundos. De ahí les va a dar que el cuerpo 2 se desplaza 30 metros a la derecha, ¿sí? Entonces, si el cuerpo 1 se movió 20 metros a la izquierda y el cuerpo 2 se desplaza 30 a la derecha, la distancia entre los dos cuerpos será 50 metros. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien. Veamos un ejemplo más. Esta unidad tiene mucho de combinación con las unidades 5 que vieron en la clase pasada y con la unidad de cinemática que vimos en la primera parte, ¿sí? Así que repasen esos temas. Dice, una bala, la tenemos representada acá, una bala de 8 gramos, ojo porque hay que usar en el sistema internacional, que es en kilos, se incrusta en un bloque de 0,992 kilos que descansa en una superficie horizontal sin fricción sujeta a un resorte. Ese bloque les dice que descansa, es decir, que la velocidad inicial del bloque es 0. Acá tenemos como B minúscula la bala y B mayúscula el bloque, ¿sí? Para que identifiquen cómo nombré a cada variable. El impacto, o sea, una vez que esta bala impacte contra el bloque, va a comprimir a este resorte que está acá y lo va a comprimir hasta que llegue a una máxima compresión donde la velocidad final del sistema será 0, según lo que vieron ustedes en la clase pasada cuando vieron todo lo que es resortes. Entonces les pide A, calcule la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto y qué rapidez tenía inicialmente la bala. ¿Sí? Bien, para calcular la primera parte, es decir, la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto, les está preguntando esta velocidad, que yo la llamé V2, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es calcular un poco las constantes del resorte. Ustedes, si se acuerdan, en los resortes la fuerza es igual a K por X. Entonces, si ustedes tienen la fuerza, que es dato, la fuerza de compresión del resorte, y el desplazamiento, pueden calcular la constante del resorte, ¿sí? La fuerza se mide en newtons, el desplazamiento siempre recuerden que es en metros, así que si se los da en centímetros tienen que pasarlo a metros, que sería 0,025. De ahí pueden calcular la constante del resorte, que en este caso les da 300 newtons sobre metros. Esta constante es una constante del resorte, es decir, la constante va a ser la misma en cualquier situación, ¿sí? El resorte tiene una constante de 300 newtons sobre metros. Listo. Tenemos la constante del resorte. Entonces, sabemos que la bala se incrusta en el bloque y por ende es un choque inelástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que la bala se incrusta en el bloque, los dos se van a mover como si fuese un solo cuerpo. Entonces estamos en una colisión perfectamente inelástica. Entonces, de la conservación del principio de la cantidad de movimiento, tenemos que la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, más la masa del bloque por la velocidad inicial del bloque, es igual a la masa de la bala más el bloque por la velocidad 2. Que la velocidad 2 es esta velocidad después de la colisión, ¿sí? Bien.
Entonces acá nos tenemos una ecuación con dos incógnitas, porque tenemos como incógnitas la velocidad inicial de la bala y la velocidad final, porque la velocidad del bloque es cero, entonces esto se cancela, y tenemos que dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación más. Pero ¿qué ocurre? Hay conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que no hay fricción, ¿sí? Como no hay fricción, sabemos que hay conservación de la energía mecánica. Entonces, sabemos que en la situación 2, la energía mecánica es igual a la situación 3, ¿sí? Por eso hacemos la energía mecánica 2 es igual a la energía mecánica 3. En la situación 2, ¿sí? Hay inmediatamente después de la colisión y tenemos que el cuerpo se va a ir moviendo, ¿sí? Entonces tenemos que hay energía cinética. Mientras que en la situación final, que es la situación de máxima compresión, que es la 3, tenemos energía elástica, pero no cinética. ¿Por qué no hay cinética? Porque en la máxima compresión recuerden que la velocidad vale 0. Entonces, en la situación 2, toda la energía mecánica es cinética, mientras que en la situación 3, toda la energía mecánica es elástica potencial. Perdón, elástica es potencial elástica, ¿sí? La del resorte. Entonces nos queda que la energía cinética en 2 es igual a la potencial elástica en la situación 3. Recuerden que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En el caso tenemos que los dos cuerpos se mueven juntos, entonces nos queda que un medio de la suma de las masas por la velocidad al cuadrado es igual a un medio de la constante del resorte por la compresión del resorte, ¿sí? Como es dato cuánto se comprime el resorte después de que imprime la bala, que es 15 centímetros, este X es 0,15 metros, es dato. Como la casa la habíamos calculado anteriormente, que es 300 newtons sobre metros, tenemos una sola incógnita que es la velocidad después de que la bala incruste el bloque. De ahí la despejan y les va a dar que es de 2,6 metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que repita antes de avanzar a la parte B del ejercicio? ¿No hay dudas? Seguimos entonces. A ver, perfecto. Bien. Entonces, lo que me pide después es la rapidez inicial de la bala, es decir, cuál es la velocidad inicial de la bala antes de la colisión con el choque, ¿sí? Entonces, como ya tengo el valor de la constante del resorte, tengo el valor de esta velocidad, yo puedo calcular ahora de la conservación de la cantidad de movimiento, la velocidad de la bala, ¿sí? La masa de la bala es dato, la masa del bloque es dato, esta velocidad inicial del bloque es 0, porque les dice que descansa en una superficie horizontal, o sea que el bloque estaba quieto. La suma de las masas también es dato, y la velocidad O la acabo de calcular en el punto A. Entonces acá ustedes pueden despejar la velocidad de la bala y les va a dar que es 375 metros sobre segundos, ¿sí? Obviamente, como es la velocidad de una bala, ¿sí? Para que algo tan pequeño y tan liviano como una bala de 8 gramos pueda provocar un movimiento en un bloque de casi 1 kilo, obviamente para que eso ocurra tiene que tener una gran velocidad. Por eso fíjense que la velocidad de la bala es 375 metros sobre segundos, y cuando esa bala tan liviana impacta sobre el bloque, la velocidad del bloque es de 2,6 metros sobre segundo, ¿sí? Bien. Les queda para que ustedes revisen el resto de los ejercicios. Lo que quiero principalmente es que revisen paso por paso este ejercicio 9 y el 10, y que cualquier cosa que no entiendan de esos ejercicios me lo consulten o en la clase que viene, o podemos ver de hacer una clase de consulta. Pero la idea es que lo revisen antes de estudiar para el parcial, porque si ustedes me
tienen dudas 2 días antes del parcial, va a ser medio tarde, ¿sí? Así que usen esta semana para poder revisar todo el material que les voy a cargar, ¿sí? Del tema, para que si hay dudas o consultas me las puedan hacer, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Perfectos, chicos, los liberos, que tengan buena semana y nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Profe. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Adiós. Nos vemos, profe. Chau, chau. Chao, profe.